Hola, qué bendición que podamos estar juntos nuevamente. Muchas gracias, gracias por continuar con nosotros esta serie con el tema que hemos estado tratando en estas últimas transmisiones. ¿Por qué es tan grave pecar? Cuando comencé este tema mencioné que a muchas personas no les gusta cuando se habla del pecado, no les gusta. Por supuesto, de ninguna manera que se les señale o que se nos señale que estamos pecando. Hay personas que a veces piensan que esta palabra es una palabra muy religiosa y que cada quien puede decidir y es libre de decidir lo que sea y que en realidad nadie debe juzgar sobre nada, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchos de nosotros somos conscientes, o diría yo todos vemos esta terrible forma en la que el hombre se comporta en general, la forma en la que nos comportamos, a veces faltando a las leyes, faltando el respeto a los demás, violentando la dignidad de otros, sobrepasándonos sobre otras personas, creyéndonos a veces superiores, siendo muy soberbios, etcétera, etcétera. Todos estos comportamientos son una expresión, yo digo, natural del pecado en el corazón del hombre, porque el hombre expresa lo que tiene en su corazón y uno no puede, por más que se esfuerce, uno no puede expresar lo que uno no es. Por eso tanta violencia, por eso tanta corrupción, por eso tantas expresiones tan inmorales como las que conocemos, y yo diría, y muchas que quizás ni siquiera tenemos idea de que mucha gente practica o vive. Hoy voy a continuar con el tema por qué es tan grave pecar y voy a mencionar en esta ocasión otros 6 conceptos que están también íntimamente relacionados con el pecado. Todos estos conceptos, así como los que empezamos a mencionar desde las transmisiones anteriores, todo ello le da forma a lo que es el pecado desde la perspectiva bíblica. Es decir, el pecado no es nada más un señalamiento acusativo que diga es que le sacaste la lengua a alguien, no es que hiciste algo feo. El pecado son muchas cosas, es una naturaleza de hecho que se manifiesta de muchas formas y lo hemos estado viendo a través de los versículos que hemos leído. Hoy vamos a ver otros 6 conceptos relacionados con el pecado que a mí en lo particular me impresionan mucho porque describen y definen perfectamente bien las cosas que son reales en el comportamiento de las personas. Vamos a comenzar
y vamos a comenzar poniéndonos en las manos de Dios, diciéndole a Dios: bendícenos a través de tu palabra, porque ese es el propósito que tenemos cuando venimos a tu palabra, tomar de ti, recibir de ti, para que podamos crecer en el conocimiento, en la gracia, en la fe. Eso es lo que buscamos, Señor, para vivir una vida honrosa delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar con el punto número 1, o el concepto número 1. Este concepto número 1 es la palabra blasfemia. Este concepto está íntimamente asociado con el pecado. La blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia es el insulto a Dios, es insultar, es burlarse del mandamiento de Dios. Eso es la blasfemia. Es la descripción de alguien que se burla de los mandamientos de Dios y los pone, o más bien dicho, pone el yo, pone su propia persona en lugar de Dios, agraviando terriblemente el amor de Dios, agraviando terriblemente el lugar prominente, el lugar preeminente, el lugar que Dios tiene sobre todas las cosas como Dios creador. Dice Mateo 12:31: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Claro, porque la blasfemia es un insulto directo a Dios. Es un insulto consciente, es un insulto deliberado, es una burla deliberada en contra de Dios. Y quien hace eso no se da cuenta, no comprende lo grave que está haciendo. Pero hay muchas personas, con dolor hay que decirlo, con tristeza hay que decirlo, hay muchas personas que caen en esa forma de vida o en esa forma de expresarse para con Dios, insultándolo, burlándose. De hecho, hay quienes ni siquiera reconocen que Dios sea Dios, ni siquiera reconocen que hay Dios, y entonces caen en una serie de insultos terribles. Dios libre, en verdad, de todo corazón lo digo, Dios libre a esas personas que llegan a ese punto de insultar a Dios, de blasfemar en contra de Dios. Número 2, hay otro concepto relacionado con el pecado y es el concepto del engaño. Miren cómo dice Hebreos 3:13. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabes una cosa? El pecado siempre miente y promete aquello que nunca puede cumplir. Así es como se comporta el pecado. Te seduce, pero te miente. Te seduce, te promete cosas y nunca las va a cumplir. El pecado, hermano, es importante que tú y yo lo comprendamos. El pecado nunca puede ni podrá traer felicidad a nadie. El pecado siempre va a dejar al hombre con el constante temor de ser descubierto. El pecado opera en tinieblas. El pecado opera en lo oculto. El pecado opera mintiendo, escondiendo las cosas. Y quien opera bajo el pecado vive así, con esa zozobra, con esa incertidumbre de ser descubierto. El pecado nunca te va a llevar, nunca te va a conducir a la felicidad, jamás, porque es engañoso, 100% engañoso. El tercer concepto asociado con el pecado es la palabra concupiscencia. Y esta palabra concupiscencia, esta palabra significa deseo excesivo, una inclinación personal movida por un deseo excesivo y deliberado. La concupiscencia, para que la entendamos
¿verdad? Es definida como lanzarse con empeño en pos del placer y aún más allá de los límites del corazón. Por eso hay personas que cuando están o cuando expresan, digamos, el pecado en su corazón y lo manifiestan en acciones pecaminosas, hay personas que son capaces de hacer cosas impensables o inimaginables, porque así es el pecado. El pecado opera bajo la concupiscencia del corazón, bajo la inclinación, bajo este deseo excesivo que mueve al hombre y lo mueve además cegándolo, lo mueve a entregarse e ir más allá de los límites de su corazón. Por eso es terrible, terrible la inmoralidad que hay en el mundo, terrible, más allá de lo que tú y yo podamos siquiera suponer o imaginar. La concupiscencia es el espíritu, digamos, que clama y se afana por conseguir todo aquello que lo glorifique a sí mismo. Eso es la concupiscencia. Por eso es muy, muy peligroso o muy peligrosos esos comportamientos, esas actitudes del corazón muy caprichosas. A veces muy, muy caprichosas, muy berrinchudas, muy testarudas, no para el bien, sino para el mal, no para lo bueno, sino para lo malo. La concupiscencia siempre tiene la noción de desear lo que no debe ser deseado. La concupiscencia es básicamente lo que describe ese 10º mandamiento en el Decálogo: no codiciarás. No codiciarás. Mira lo que dice Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, noten, da a luz la muerte. Eso es lo que hace la concupiscencia, eso es lo que hace el pecado, dar a luz la muerte. Así que si el corazón del hombre estuviera tan limpio que no deseara lo que es injusto, no pecaría jamás. Pero en realidad operamos al revés. En realidad el hombre opera al revés. Siempre está deseando lo que es injusto. Siempre está deseando lo que es prohibido. Siempre está deseando lo que no tiene que desear. Y entonces el hombre se mantiene pecando, aunque no nos guste oír eso, aunque no nos guste que se nos diga eso. El cuarto concepto asociado con el pecado es la desobediencia a la ley, que eso es muy común, es más común de lo que nosotros a veces reconocemos, ¿verdad? Porque dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado lo define así: el pecado es infracción de la ley. La desobediencia a la ley procede básicamente del deseo de mostrarse uno como el soberano, mostrarse uno como el yo puedo, yo soy, yo decido, y no me importa que me pongan leyes, no me importa que me pongan límites. Yo soy o yo pretendo ser el dueño, yo puedo decidir sobre lo que sea, y vivimos infringiendo la ley. Vivimos infringiendo la ley de muchas formas, y eso también es pecado. Yo creo que ejemplos no necesitamos. Podríamos poner tantos ejemplos de cómo infringimos la ley, de cómo desobedecemos la ley continuamente. Pero eso también es pecado, dice la Escritura. El quinto concepto asociado con el pecado es el concepto de la injusticia. La iniquidad, el mal. Eso es la injusticia, la iniquidad y el mal. Primera de Juan 5:17 dice, fíjense, de manera puntual dice: toda injusticia es pecado. Pero hay pecado, no de muerte, dice el versículo. Toda injusticia es pecado. Así que cuando tú y yo vemos la aplicación de la justicia en cualquier ámbito, donde no hay justicia, ahí hay pecado. Donde se practica o donde se le abre la puerta a la injusticia, ahí hay pecado.
¿Por qué? Porque la injusticia es el espíritu que se niega a cumplir con su deber para con Dios y para con los hombres. Se niega a servir a Dios y a su prójimo en pulcritud, en toda verdad, en toda pureza, en toda santidad. Entonces termina infringiendo la ley, termina desobedeciendo completamente lo que es 100% justo o legal. Y hay que tener mucho cuidado de la injusticia, porque a veces, aún en el seno de nuestra propia casa, hemos permitido que se instale la injusticia. Tengamos mucho cuidado de eso. Y el sexto concepto asociado con el pecado, que personalmente me impactó mucho desde hace años, que comprendí, que leí este versículo, me impresionó mucho leer, porque Santiago 2:9 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Qué fuerte, ¿verdad? Dice: si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Pero ¿qué es? ¿Cómo tenemos que entender eso de hacer acepción de personas? Bueno, debemos entenderlo como aceptar y practicar las normas del mundo en vez de los principios de Dios. Juzgar las cosas como los hombres las juzgan, como los hombres las ven y no como las ve Dios. Eso es lo que lleva constantemente a hacer acepción de personas. Eso es lo que lleva a crear estas distancias tan grandes en las sociedades. Eso es lo que lleva continuamente a que las personas se crean muy superiores sobre otras. Eso es lo que lleva a que muchas personas lleguen a ver, ¿verdad?, por debajo del hombro a otros, que lleguen a faltar a la dignidad de otros, porque hacemos acepción de personas. Tengamos mucho cuidado, porque acabamos de ver, y lo digo con mucho respeto, que cometer pecado no es nada más asesinar a alguien. Cometer pecado no es robar a otra persona. No solo es el pecado eso, no, hay toda una serie de cosas, como las hemos venido estudiando o leyendo en las Escrituras, que están asociadas con el pecado. Y cuando uno permite que eso se instale en el corazón, en el ser, en la mente, eso hace terribles estragos o terribles daños en nuestra vida. Y sin duda alguna, la sociedad ha permitido que el pecado se instale en general sobre ella o en ella, y entonces hemos estado viviendo índices terribles de maldad en estos tiempos. Roguémosle a Dios que Él limpie nuestro corazón. Roguémosle a Dios que todos tengamos la capacidad de ir a la cruz, de reconocer el amor de Dios, de reconocer la dádiva de Dios, de reconocer la ofrenda perfecta de Jesús, derramada en la cruz por amor, pero para librarnos completamente del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condenación que produce el pecado es quitada cuando tú vienes a Cristo. Por eso yo te invito en esta hora: ve a Cristo, vuelve a Cristo, vuelve tu corazón a Cristo. No seamos más necios, no seamos más duros de corazón, no seamos más soberbios. Vengamos a Cristo, levantemos no solo nuestro corazón, sino también un clamor por toda la humanidad, para que este ambiente que ha sido terrible, este ambiente de maldad, de violencia, este ambiente de indignidad, este ambiente de ofensa, este ambiente de maltrato, este ambiente de falta de respeto, este ambiente de estar violentando tanto las economías de la gente, la seguridad de la gente, todo este ambiente que ha estado golpeando por años y años y años, no solo una región en el mundo, sino muchas regiones, por no decir que en todo el mundo,
que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos libre del pecado y Él nos dé el entendimiento para que nosotros mismos demos un paso de fe y no permitamos más que el pecado influya sobre nuestra vida. Es muy grave pecar porque faltamos a Dios. Es muy grave pecar porque atentamos contra nosotros mismos. Es muy grave pecar porque entonces hacemos vana la cruz de Cristo, porque Cristo vino a la cruz para librarte del pecado. Es muy grave pecar porque entonces nos vamos conduciendo a la muerte. Por eso es grave pecar. No peques más, no pequemos más. Continuamente el mensaje de Jesús, cuando se acercaba a personas o cuando personas venían a Él pidiendo sanidad, Él les dio el regalo de la sanidad, pero siempre acompañado de una instrucción: ve y no peques más. Ve y no peques más. No pequemos más. No nos veamos o no pretendamos ser más inteligentes que Dios, más buenos que Dios. De ninguna forma. De ninguna forma. Reconoce tu condición, reconoce tu pecado, reconoce tus faltas, reconoce tus yerros y vuelve a Dios. Y deja que Dios te limpie, deja que Dios te perdone, deja que Dios te sane. Padre, si hay en este momento alguien que genuinamente en su corazón se está arrepintiendo de su pecado, de sus pecados, Padre, extiende tu misericordia, extiende tu amor, Padre, y permite que podamos en esta hora, en esta misma hora, podamos recibir esa impartición de amor, de perdón, y podamos ser introducidos a una vida completamente nueva, la vida en Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, ayuda a todo aquel que genuinamente se está arrepintiendo en este momento. No quizás porque haya cometido algo tan grave como a veces lo juzgamos, porque a veces así juzgamos el pecado. Nosotros mismos lo categorizamos, le damos categoría, pero acabamos de leer o hemos estado leyendo todas estas asociaciones, estos conceptos asociados al pecado, y así como es grave matar a una persona, también es grave desobedecer a los padres, y también es grave hacer acepción de personas. Es igualmente de grave lo uno y lo otro, el practicar la injusticia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Danos tu gracia, danos tu provisión para ser nuevos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie. Dios nos dé su gracia para continuar con un tema diferente en la siguiente transmisión. Bendiciones.